Hola mis queridos estudiantes de precálculo, les mando un saludo muy caluroso desde la finca junto a estas orquídeas. La clase de hoy va a ser muy básica sobre los números naturales, los números enteros y los números racionales. Así que, ¡vamos! Hablemos de los números naturales, los números enteros y los números racionales. Empecemos por los números naturales. Su conjunto se representa mediante la letra n con un doble trazo, n. Y, y son los números más sencillos de todos los que aprendemos de primeras cuando somos pequeños. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y nos sirven para contar cosas. Se les agrega el número cero que pertenece a los números naturales. Eso se representa de la siguiente manera. Eh, 0 pertenece con este símbolo a los números naturales. De tal manera que para representar a los números naturales se hace lo siguiente, se pinta una recta real como esta y en un punto cualquiera se pone el cero y a intervalos regulares se van poniendo los distintos números naturales. Estos tienen una propiedad muy interesante y que es que son infinitos, porque por muy grande que sea un número natural, siempre habrá uno, el siguiente, que se obtiene sumándole uno, y así nunca se van a terminar. Otra propiedad interesante que tienen los números naturales es que van saltando de uno en uno. No hay intermedios. Entre cero y uno no hay más números naturales, ni tampoco entre uno y 2. Son unos números que van saltando de manera discreta. Bueno, otra propiedad interesante que tienen los números naturales es que son cerrados para la suma y cerrados para la multiplicación. Es decir, si n es un número natural, si n pertenece a los números naturales y si m pertenece a los números naturales, entonces pasa lo siguiente, que si los sumamos, n más m será también un número natural. Por ejemplo, si tengo 11 y le sumo 4, pues me da 15, que es un número natural. Siempre que sumemos, vamos a obtener un número natural. Y lo mismo pasa con la multiplicación. Es decir, que si n es un número natural y m también lo es, n multiplicado por m también es un número natural. Diga usted, por ejemplo, 3 multiplicado por 21, que es 30 y, perdón, 63, es también un número natural. ¿Mm? De ahí sale algo interesante, y es que si uno tiene un número, por ejemplo el 2, y lo va multiplicando sucesivamente por uno, por 2, por 3, por 4, siempre va a obtener números enteros que se llaman los múltiplos. Entonces los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Se va multiplicando el 2 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6. Los múltiplos de 5 todos los conocemos, ¿no? Detengan el video y pongan los números que son múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera. Hagan los múltiplos de 9. Finalmente, este es el último.
Los múltiplos de 9, ¿cuáles son? Los múltiplos de 9 son 9. ¿Mm? Detengan el video y escriban los primeros 5 de ellos. 18, 27, 36, 45, etcétera. Bien, esos son los números naturales de manera muy general. Ahora pensemos en lo siguiente, que queremos invertir la operación de sumar, hacer lo contrario de sumar, que es restar. Entonces esa operación también existe. Por ejemplo, si uno tiene 11 menos 8, pues le da 3. Pero apenas uno piensa en eso, uno dice, aquí hay algo que falla. Porque si el primer número es más pequeño, diga usted 5, y le quitamos, por decir algo, no sé, el 9, ya no se puede hacer. 5 menos 9 no se puede. Me acuerdo que cuando por primera vez, siendo muy pequeño, me contaron eso, ahí mismo pensé, pero no se puede hacer siempre. Afortunadamente, a los números naturales se les agrega los números negativos para poder resolver ese problema. Y si se juntan los números naturales con los números negativos, se obtiene un conjunto mayor de números, que es el conjunto de los números enteros, que se representa mediante la letra Z con doble trazo. ¿Mm? Los números enteros están compuestos por los números naturales anteriormente descritos, a los cuales se les agregan los números negativos, que se escriben a la izquierda del número 0 y son así. También son infinitos, ya infinitos hacia los más pequeños, ¿no? Y se obtiene entonces este conjunto de números, que es el conjunto de los números enteros. Z. Los números enteros, entonces para ellos sí se puede hacer la resta en cualquier momento. 5 menos 9, ustedes saben muy bien, nos va a dar menos 4. ¿Mm? ¿Por qué eso? Se entiende así. Aquí está el 5 y si le restamos 9 es como si fuéramos hacia la izquierda en 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y por eso obtenemos el menos 4. Ustedes me imagino que ya están familiarizados con la multiplicación de los números enteros, que sigue esta regla. Los números, aquí pongamos más y aquí menos. Y aquí pongamos más y aquí menos. Y ustedes saben que hay una regla para los signos en la multiplicación de los números enteros. Completen esa tabla. Bueno, me imagino que hicieron así. Ustedes saben que cuando los signos son iguales va a dar positivo. Más por más da más y menos por menos da más. Mientras que cuando los signos son diferentes nos da menos. Más por menos nos da menos y menos por más nos da menos. A ver, veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos lo siguiente. Menos 3 por menos 7. Menos con menos nos da más, o sea, queda un número positivo y 3 por 7, 21. ¿Mm? Otro ejemplo podría ser este. 11 por menos 5. En este caso es más por menos nos da menos y 11 por 5 nos da 55. Bien, ahora entonces tenemos
un conjunto, el conjunto de los números enteros, que es cerrado para la suma, para la multiplicación, pero esta vez también es cerrado para la resta. Ya se puede restar, no importa qué números se vayan a restar. Surge ahora otro problema, el de pensar en la operación contraria a multiplicar, la inversa de multiplicar, que es dividir. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, qué sé yo, 12 y lo divide por 4, pues le da 3. Pero aquí no siempre va a dar un número entero. Por ejemplo, si uno pone 12 dividido por 5, ya no da un número entero, es obvio. Para eso entonces se introducen unos números que se llaman las fracciones. ¿Sí? Y si se juntan los números enteros con las fracciones, se obtienen los números racionales, que se representan mediante una Q con doble barra. ¿Sí? Los números racionales. ¿Qué es un número racional? Bueno, vamos a hablar de ellos. Pero antes, los números racionales, como son las fracciones, nos sirven para representar valores intermedios. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 está un medio, que es un número racional, o está un cuarto. Y así, ahora entre dos números racionales, siempre va a haber infinitos números racionales entre ellos, ¿no? Bueno, hablemos de los números racionales un poco más. Los números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es de la siguiente forma. Digamos un número racional R. Es de la forma siguiente. R es igual a sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de cero. Esa es como la definición básica de un número racional. Simplemente se cogen dos números enteros que se escriben con una raya así. Y el de arriba se llama el numerador, el número entero de abajo se llama el denominador. Y hay una condición, y es que b no puede ser cero. Nunca se puede poner en el denominador un cero. No tiene sentido. Es decir, está fuera de la definición. No está definida una división por cero. Ejemplos de números racionales, pues muy fácil. Pensemos en dos números enteros, el 7 en el numerador y el menos 3 en eh, el 7 en el numerador y el menos 3 en el denominador. Y ese número se llama 7 sobre menos 3 y es un número racional. ¿Mm? Otro podría ser, qué sé yo, 11 y un 2 abajo. Todos esos números pertenecen a Q, al conjunto de los números racionales. Los números racionales tienen algo muy especial y es que eh, mm, mm, equivalen unos a otros a veces. Ejemplo, eh, si yo pienso en el número racional 2 tercios y multiplico el de arriba por 2, me queda 4. Y si multiplico el de abajo por 2, me queda 6. 2 tercios es igual a 4 sextos. ¿Sí? Son números iguales. Y si multiplico el 2 por un 3, pues me da 6. Y si multiplico el 3 por un 3, me da 9. Y el 6 novenos, también es igual. Simplemente
uno puede multiplicar arriba y abajo por un mismo número y da el mismo, no cambia el número racional. Otro ejemplo, supongamos que multiplicamos el 2 por menos 5 me da menos 10. Y si multiplicamos por menos 5 el 3 pues me da menos 15. Y este número racional también es igual a 2 tercios. Menos 10 sobre menos 15 es lo mismo que 2 tercios. Eh, el 2 tercios tiene algo especial. Y es que el de arriba y el de abajo no se pueden dividir por un mismo número que no sea uno y se llama la forma simplificada. Y es como el representante de todos esos números racionales. Ese es el que se toma como representante. Todos los demás son números racionales, pero son iguales a 2 tercios y la forma simplificada es la que se toma como representante oficial. Por eso surge una operación muy importante con números racionales que es la de simplificación. Veamos unos ejemplos de simplificación. ¿Qué sé yo? Mm, por ejemplo, 8 dividido por 4, es decir, 8 cuartos. ¿Por qué número podemos multiplicar arriba y abajo? Nos damos cuenta que podemos hacerlo dividiendo arriba y abajo por 2. Entonces, el 8 dividido por 2 nos da 4 y el 4 nos da 2. Y este 4 se puede dividir por 2 a su vez y nos da 2 y este nos da 1. De tal manera que lo que hemos hecho es que hemos dicho, por decirlo así, que 8 cuartos es lo mismo que 4 medios y después hemos dicho que es lo mismo que 2 sobre 1. Todos los números racionales que tengan abajo un 1 se pueden simplificar y escribirlo simplemente sin ese 1 y queda 2. O sea que 8 cuartos es lo mismo que 2. ¿De acuerdo? Otro ejemplo sencillo podría ser, qué sé yo, 4 sobre 30, 4 treintavos. Simplificarlo. Ujú. 4 se puede dividir por 2 y me da 2 y 30 dividido por 2 nos da 15, lo cual nos da 2 quinceavos. Ya no podemos hacer más divisiones de ese estilo y decimos que 2 quinceavos es la forma simplificada de ese número. Cuando hay números negativos también se hace lo mismo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si tenemos lo siguiente. Ujú. Qué sé yo, menos 24 sobre 12. Se puede simplificar ambos por 12 y entonces aquí nos va a dar menos 2 y aquí nos va a dar 1 y por lo tanto menos 24 doceavos es lo mismo que menos 2. Es importante que aprendan a simplificar bien un número. Hablemos ahora de las operaciones que se pueden hacer con números racionales. Empecemos por la multiplicación. Multiplicación y división de números racionales. Son muy sencillas. Empecemos por la multiplicación. Si tenemos que multiplicar un número racional como a sobre b y multiplicarlo por c sobre d, me imagino que ya saben la respuesta. Se multiplican los de arriba, o sea que se pone a sobre c arriba, y abajo se multiplican los de abajo, b, sobre d. ¿Mm?
Veamos un ejemplo. Pongamos que nos ponen a multiplicar 11 cuartos multiplicado por 6 quintos. Una forma de hacerlo es siguiendo esta regla y se dice 11 por 6, pues nos va a dar 66 y 4 por 5, 20. Y después de hacerlo, pues simplificamos. Se puede simplificar por 2 y nos da 33 y se puede simplificar por 2 y nos da 10. Por lo tanto, el resultado va a ser 33 décimos, 33 sobre 10. A mí no me gusta hacerlo de esa manera, siguiendo estrictamente esta regla, sino simplificar en el proceso para que sea más sencillo. Veamos, si yo tengo que hacer 11 cuartos multiplicado por 6 quintos, en vez de seguir estrictamente esa regla, hago primero la simplificación y digo, 6 se puede, mitad de 6 son 3 y mitad de 4 son 2, por lo tanto, y ya no se pueden hacer más simplificaciones, 11 por 3 me da 33 y 2 por 5 10 y llego más rápido al resultado. Para la división es algo muy parecido. ¿Cómo se hace la división? A sobre B dividido por C sobre D. Esto se hace de la siguiente manera. Se multiplica el de arriba, A sobre B, por el de abajo, puesto al revés, es decir, por D sobre C. Una forma sencilla de aprenderse eso es con la famosa ley de las orejas, porque queda AD, obviamente, ya empleando lo de la multiplicación, esto nos da A por D arriba y B por C abajo, ¿sí? Y como les decía, una forma de aprenderlo es con la ley de orejas, porque este se multiplica por este y este se multiplica por este, y se llama la ley de orejas porque se parece eso a una oreja. ¿Mm? Bueno, hagamos algunos ejemplos de división. ¿Mm? Eh, Pongamos, por ejemplo, 6 quintos dividido por 12 quinceavos. De acuerdo a lo que les dije, es 6 quintos multiplicado por el de abajo puesto al revés, es decir, por 15 doceavos. Y antes de hacer la multiplicación, más bien simplifiquemos para que todo quede más sencillo. Mitad de 6, 3, mitad de 12, 6. Tercera parte de 3 1, tercera parte de 6 2. Uh-huh. Quinta de 15 nos da 3 y quinta de 5 nos da 1. Por lo tanto, esto rápidamente nos va a dar 3 medios. Una forma larga de hacer esto es seguir estrictamente todo esto, porque entonces lo haríamos así. 6 quintos dividido por 12 quinceavos nos daría 6 por 15 y 5 por 12. Es una forma muy larga de hacerlo. 6 por 15 nos va a dar 90 y 5 por 12 nos va a dar 60. Y después hay que simplificar. Entonces,
dividiendo por 10 arriba nos da 9 y dividiendo por 10 abajo nos da 6. Tercera de 9 3, tercera de 6 2 y nos da por fin 3 medias. Si he hecho esto he explicado todo esto es para que ustedes tengan en cuenta que cuando hagan operaciones de números racionales, lo mejor es ir simplificando antes de operar para que los resultados se encuentren más rápido. Finalmente, hablemos de la suma y resta de números racionales. Suma y resta de números racionales. Lo más importante de tener en cuenta es que dos números racionales, cuando se suman o se restan, se tienen que poner en el mismo denominador. Por ejemplo, A sobre B más C sobre D, hay que ponerlos con el mismo denominador. ¿Mm? Para hacerlo, entonces se puede hacer lo siguiente, que es tomar como mismo denominador B sobre D, es decir, el producto de los dos de abajo, y después de manera cruzada hacer las operaciones arriba. A sobre D, A por D, perdón, más B por C. Esta es la regla general básica, ¿de acuerdo? Pero como vamos a ver, no siempre es la forma más rápida de obtener el resultado. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dicen 11 sextos más 4 novenos. ¿Sí? Entonces, aplicando esta regla, ponemos abajo, nos queda 6 por 9, pues 54. Y arriba, 11 por 9, 99, más 4 por 6, 24. Y nos toca hacer esa operación. 99 más 24 nos da 123. Y abajo, pues 54. Porque como ya tienen el mismo denominador, se pueden sumar. Pero esto pues hay que simplificarlo y es un poco difícil. Se puede ver que el de arriba se puede dividir por 3, aunque sea un poco largo, ¿sí? Y nos va a dar 41. Y el de abajo dividido por 3 nos va a dar 18. Para un total de 41 sobre 18. Aquí hemos seguido muy estrictamente esa regla, pero no es la mejor forma de hacerlo. Veamos cómo lo haríamos más fácilmente. 11 sextos más 4 novenos. Lo mejor es poner el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir eso? Ponerlo en el denominador. Los múltiplos de 6. Pensemos en los múltiplos de 6. Son 6, 12, 18, 24, 30, etcétera, etcétera. Esos son los múltiplos de 6. Ahora pensemos en los múltiplos de 9. Los múltiplos de 9 pues son 9, 18, 27, 36, 45, etcétera. Y comparando estos dos conjuntos vemos que el más pequeño que está arriba y abajo pues es el 18. Está aquí y está aquí. Así que el 18 es el número que es múltiplo de 6 y múltiplo de 9 más pequeño. Se llama mínimo común múltiplo. Y ese es el que nos sirve para ponerlo acá como denominador. Entonces ponemos en 18avos ambas fracciones. Hemos escogido el 18 como mínimo común múltiplo de estos dos y lo ponemos en el denominador.
Y ahora hacemos lo siguiente. ¿Por cuánto hay que multiplicar a 6 para obtener 18? 6 por 3, o sea, por 3. Entonces multiplicamos 11 por 3 y nos da 33. ¿Y por cuánto tenemos que multiplicar al 9 para obtener 18? Por 2. Entonces 4 por 2, 8. Y ahora que tenemos el mismo denominador, decimos 33 más 8, 41 sobre 18. Así hemos llegado más rápidamente y de una forma más elegante a obtener 41 18avos. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos 13 veinteavos menos 7 quinceavos? Basta pensar un poco en los múltiplos de 20 y en los múltiplos de 15 para darnos cuenta de que el más pequeño que sea común es el 60. Entonces ponemos 60 avos menos 60 avos. ¿Por cuánto hay que multiplicar a 20 para llegar a 60? Por 3. Entonces multipliquemos 13 por 3 y nos da 39. Esto es más bien sencillo. ¿Por cuánto hay que multiplicar a 15 para llegar a 60? Pues por 4. Entonces 7 por 4, 28. Y ahora hacemos 39 menos 28 que nos da 11 sobre 60 y esa es la respuesta ya simplificada. Último ejemplo. Muy sencillo. Un tercio menos 5 sextos más 3 cuartos. Bueno, detengan el video y háganlo ustedes mismos. Me imagino que han llegado a la siguiente respuesta. El mínimo común múltiplo de todos estos números claramente es 12. Es el que está como múltiplo de 3, como múltiplo de 6 y múltiplo de 4 y es el más pequeño. Entonces ponemos rayitas sobre 12 menos rayita sobre 12 más rayita sobre 12, por decirlo así. Y nos preguntamos, ¿por cuánto hay que multiplicar a 3 para llegar a 12? Por 4. Entonces 1 por 4, 4. ¿Por cuánto hay que multiplicar a 6 para llegar a 12? Por 2. Entonces 5 por 2, 10. Y finalmente, ¿por cuánto hay que multiplicar a 4 para llegar a 12? Pues por 3. Entonces 3 por 3, 9. Y luego hacemos la operación de arriba. 4 menos 10 nos da menos 6 más 3 nos da 3. Y abajo 12. Y nos damos cuenta que aquí podemos simplificar por 3 para un total de un cuarto. Bueno, con esto creo que hemos repasado lo más básico, los conceptos más básicos de los números naturales, los enteros y los racionales. No sería nada más. Si tienen preguntas, háganlas en WhatsApp. Chao, mijiticos.